Entonces, como estábamos diciendo, hoy día vamos a hablar sobre inteligencia emocional, ¿no? Bueno, mm, para quien no me conoce, yo vivo aquí en San Pablo, ¿no? Entonces, soy peruana y antes de venir aquí hice el curso de nutrición en hoy es Universidad Peruana Adventista, ¿no? Que queda en Lima. Y no concluí, pero después vine para aquí para estudiar. Estudié pedagogía, terminé. Hoy es la Universidad UNASPI. Después hice unos cursos de posgraduación en el área de lingüística, sobre todo la adquisición del lenguaje. Después el nacimiento del conocimiento y bueno, algunas materias más, ¿no? Y debido a los años que trabajo para el Servicio Educacional Hogar y Salud, que van a ser más de 37 años, ¿no? Y trabajando con toda una literatura vasta y buena, ¿no? Excelente material y excelente ayuda, ¿no? De apoyo para las personas. Entonces, estamos haciendo ese live a pedido de mi hermana, como ya había dicho en la introducción de esta secuencia de vídeos que cuyo tema, perdón, es el Viva Leve, ¿no? Entonces, bueno, quería decirles que antes de comenzar sería bueno orar, ¿no? Y les invito a todos para que podamos orar, pedir para que Dios nos dirija en oración. Cariñoso y bondadoso Padre, gracias te damos por esta hora y por estos medios. Queremos te pedir, Señor, para que todas las personas que escuchan y tengan la oportunidad de ver este video también puedan concientizar, a cuidar una parte de nuestra salud, que es sobre todo nuestro aspecto emocional, Señor. Y te rogamos que tú puedas dirigir mi vida y la vida de cada persona que va a entrar en contacto con este video, Señor, que tú puedas cubrirlo con tu manto de amor y hacer que el conocimiento sea una cosa simple, una cosa fácil y sobre todo que pueda ser para nuestro crecimiento emocional y espiritual. Eso te pido y te ruego en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero hacer referencia a un texto antes de comenzar, al libro de Romanos, versículo 12, versos 1 y 2 dice: Por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. No vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, y así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno y todo lo que es agradable y perfecto. Eso es lo que debemos aprender a buscar, ¿no? Para adorarle a nuestro Dios, ¿no? Es que nosotros debemos vivir para servirle y agradarle. Bonitos versículos que el apóstol Pablo escribió, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero comenzar contando la historia de Phineas Gage, que él vivió en la ciudad de Vermont, un joven de 25 años, era capataz de una obra de construcción, ¿no? Construcción de ferrocarril, ¿no? Entonces, ellos trabajaban abriendo espacio para colocar los rieles y los trillos. Pero ellos estaban en una ciudad, en un lugar montañoso que necesitaba ser dinamitado. Entonces, para esto era importante tener las dinamitas, la pólvora y todo más. Entonces, el día 13 de septiembre de 1848, posiblemente él se haya despedido bien de su familia, diciéndoles que iba a volver temprano para cenar. Pero aquel día él no llegó, porque simplemente en el trabajo, en cuanto
estaba realizando, ellos hacían así. El lugar que iban a dinamitar, tenían que abrir un hueco, poner la dinamita y poner arena para que dé consistencia y segure la dinamita, la pólvora, ¿no? Entonces, no sabemos por qué él se olvidó de colocar la arena. Y él fue a colocar el fierro, que era un fierro que tenía que ayudar para introducir, se supone, ¿no? Introducir la dinamita, ¿no? Dar más profundidad. Entonces, este fierro era de 90 centímetros, con un diámetro de 2,5 centímetros y pesaba 6 kilos. Como él no se percató en el choque, él ni llegó a prender el fósforo para dar la explosión. El choque de la pólvora y el fierro, no sabemos, creó una chispa y hizo explotar. Entonces, esta explosión, en lugar de él penetrar en la roca, el fierro volvió todo contra él y pasó a esta fase aquí de este lado, entró por este lado, pasó por detrás del ojo y salió al otro lado. O sea, el fierro quedó traspasado. Y él en ese momento cayó al piso, ¿no? Y lo levantaron. Después, bueno, él le preguntaron, ¿no? Él estaba hablando. Y lo llevaron al hospital. Saben que aquella época de 1800 no había buenos antibióticos, ¿no? Y él tomó una infección. Y esta infección demoró para pasarse, quedó semanas en el hospital. Pero él estaba hablando, él tenía movimientos, coordinación motora, todo, ¿no? Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que cuando él se salió del hospital, Phineas era un hombre ejemplar, un hombre puntual, un hombre responsable, muy amoroso con su familia y un dedicado servidor en la iglesia, ¿no? Semanas después, ¿no? Cuando salió del hospital, él perdió la visión del ojo izquierdo, ¿no? Que fue por este lado que entró. Yo digo que de este lado, pero es por el ojo izquierdo que perdió, ¿no? Y cicatrizó el cerebro, cicatrizó todo por dentro. Pero él ya no fue la misma persona. Él tuvo problemas así en la iglesia, se tornó un hombre irreverente, un hombre explosivo, no tenía respeto más por las cosas de la iglesia. En el trabajo no asumía más sus responsabilidades y en su hogar sin paciencia, muy irritadizo. Y fue a los pocos creándose problemas, la esposa la abandonó y bueno, fue él, perdió el trabajo, ¿no? 8 meses después perdió el trabajo y infelizmente él llegó como él no tenía senso de responsabilidad, fue a parar a un circo, ¿no? Para trabajar allí. Entonces, años más tarde, él llega a fallecer y el hospital que le operó todo pidió para que la esposa se diese el cerebro de él para guardarlo en un museo, para se tornar un estudio que hasta el día de hoy permanece en un museo de medicina, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, yo quiero mostrar esto, la lobotomía. Aquí miren cómo se quedó el cerebro, o sea, el fierro pasó de un lado para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué aconteció aquí? Que nosotros tenemos esa parte de aquí de adelante, donde está el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, cuando los médicos hace poco hicieron una investigación en lo que había ocurrido, ¿no? Ellos identificaron que el fierro había pasado el lóbulo, dañando el lóbulo central, donde está justamente la parte de la... Tengo aquí un otro cuadro, déjenme ver. Tengo aquí este cuadro donde va a representar la parte espiritual,
la moralidad y la voluntad, ¿no? Entonces, el óvulo frontal es responsable por nuestra parte espiritual, por nuestra moral y por nuestra voluntad, ¿no? Entonces, ¿por qué él se quedó así antes y después? Porque justamente el fierro hirió toda esa parte. Entonces, nuestro cerebro, él tiene las partes donde está el pensamiento, la espiritualidad, la moralidad y la voluntad, ¿no? Pero aquí en la parte de tenemos la parte que está desenvolviendo la parte del habla, él hablaba bien, la parte de la función motora, ¿no? Él se movimentaba bien, él no tuvo problemas. Fue la parte espiritual y la moral y la parte moral que se quedó dañado, ¿no? Entonces, yo quería mostrar todavía un estudio. Bueno, sería bueno esclarecer, ¿no? Yo tengo un estudio del doctor Neil Medley, que es una obra que fue traducido por el pastor Sidio Neil, ¿no? Y nosotros tenemos la apostila y en el cual yo me estoy apoyando, ¿sí? Y él hace una mención aquí en Apocalipsis 22, perdón. Apocalipsis solo tiene 22 capítulos. El verso 4 dice así: y mirarán el rostro del Señor y en la frente estará escrito el nombre de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que en el final de nuestras vidas nosotros vamos a ver al Señor cara a cara. Pero para verlo cara a cara, en nuestra frente tiene que estar escrito el nombre de Dios. ¿Qué esto está queriendo decir? Que nosotros somos personas especiales delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos creó de una manera tan maravillosa, tan perfecta, ¿no? Entonces, que somos diferentes de los animales. Por ejemplo, aquí tengo un otro cuadro. Tenemos aquí el gato, tiene un desenvolvimiento de apenas 3.5. Los perros, el lóbulo central de ellos solo se desenvuelven 7%. Los chimpancés tienen la parte de 17% que desenvuelve. Entonces, ¿por qué el chimpancé tiene más, él tiene el cerebelo más desenvolvido de que el perro y el gato? ¿Por qué Dios dio esa ventaja, vamos a decirle, para los chimpancés, los monos, ¿no? Está contando el estudio que los monitos necesitan tener, y los chimpancés, el equilibrio en los movimientos que van a hacer de la parte motora, ¿no? Ellos tienen que trepar en árboles, en ramas, y ellos tienen que tener ese dominio. Y así como los pajaritos también tienen esa parte del cerebelo más desenvolvido, porque Dios los hizo así. Pero el nuestro está desenvolvido 33%, solo apenas 33%. Dice que la inteligencia de los ángeles es bien perfecta, ¿no? Nuestra mente no podría asemejar al desenvolvimiento del lóbulo central de un ángel, vamos a decir, porque nuestra maldad sería tanta que nosotros mismos nos perderíamos. Entonces, nuestra mente, nuestro lóbulo central, solo Dios permitió que fuese solo apenas 35% reducido, ¿no? Entonces, algunas personas en los años de 1880 hicieron algunas cirugías, ¿sabe? Por ejemplo, había una enfermera, Patricia, ¿no? De los Estados Unidos. Ella sufría de muchos problemas de culpa, de angustia, ¿no? Profunda. Y ella pidió una cirugía para hacer, se llama lobotomía, ¿no?
frontal, una cirugía de lobotomía frontal, lo que Phineas fez. Es una lobotomía accidental, pero esta enfermera cirúrgica, enfermera padrón, ¿no? Patricia, ella pidió una cirugía de lobotomía frontal para ver si todos estos problemas emocionales profundos que ella tenía cambiaban, ¿no? Y saben que le llegaron a operar, pero antes de la cirugía, miren cómo ella era una enfermera extremadamente eficiente, era llegada a libros pertenecientes, bien actualizada, muy bien actualizada. Y después de la cirugía, ¿sabe qué ha pasado con ella? Ella perdió sus ambiciones, o sea, ya no le interesaba el trabajo. Perdió el interés por el trabajo, no tuvo más simpatía por sus pacientes, podía apenas ahora realizar solo trabajos que le mandaban. Ella no tenía capacidad ya de hacer esto, ¿no? Y ella no estaba preocupada en cometer errores y todo más, o sea, cambió. ¿Por qué este cambio? Porque ella hizo la cirugía, pero perdió toda estas cosas esenciales que ella tenía, ¿no? Por ejemplo, el ser eficiente, estar actualizada, ser competente, ¿no? Para después de la postcirugía se tornó una persona apática, todo, ¿no? O sea, perdió el sentido de todo. Al final se contentaba con lo que aparecía, ¿no? Entonces, hoy no se hace más ese tipo de cirugías, ¿no? Pero ocurre algunos errores que acontece, errores, no vamos a decir, algunos daños que ocurren en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces el lóbulo frontal puede traer varios problemas, por ejemplo, en niños, cuando el lóbulo frontal es dañado, él causa un temperamento explosivo, cuando está frustrado, verbal y físicamente se torna el niño totalmente agresivo, muy agresivo y sexualmente promiscuo en la adolescencia, ¿no? Los niños no conservan la amistad y tienen tendencias al alcohol, a las marihuanas, ¿no? Y también sufren mucho de sensaciones de cometer suicidio, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, uno tiene que cuidar el lóbulo frontal, ¿sabe? Porque esto es importante. Nuestro ser debemos cuidar como un templo, nuestro cuerpo como un templo de Dios, ¿no? Y un cuerpo, si no tiene el raciocinio, ¿no? Como dice el primer verso que yo leí, Dios nos ha llamado para ser servidores, para ayudar, a amar, ampliar el trabajo del Señor, ¿no? Pero si nuestro lóbulo frontal está con problemas, es difícil hacer la obra de Dios. Entonces, los efectos del lóbulo frontal que está comprometido o está dañado, ¿no? Es una de las cosas que se manifiesta con la debilidad al principio moral, ¿no? O sea, no hay personas que cuiden de su parte moral, ¿no? Cualquier cosa es cualquier cosa y vamos a llevar como sea. No nos importamos con las personas de lado, no nos interesa si está bien o está mal, sufriendo, teniendo problemas emocionales y tal, ¿no? Después un otro punto también es el prejuicio social, ¿no? Que las personas pierden el amor a la familia. Entonces, cuando una persona pierde el amor a la familia, es que su lóbulo frontal está totalmente dañado, está sufriendo, ¿no? Así, dañado digo yo, pero está con efectos comprometidos, ¿no? La falta de previsión. Ya vieron personas que no tienen, así, no piensan en el futuro. Tal vez piensan solo en el pasado, ¿no? O sea, no hay planos para el futuro, no hay cómo ver el mañana, ¿no?
Solo ven el pasado y solo el pasado y tal vez un poco del presente más. Esto muestra que el lóbulo frontal está comprometido. La incapacidad de un raciocinio abstracto, ¿no? O sea, la persona no tiene capacidad de, vamos a decir, raciocinar, ¿no? No puede hacer las divisiones, las multiplicaciones, ¿no? Las restas. Entonces, no tiene cómo pensar en problemas y soluciones de problemas, ¿no? Y también la persona tiene incapacidad de interpretar proverbios, ¿no? O sea, la persona lee un verso de la Biblia y no tiene cómo comentar. O sea, no hay raciocinio, no hay como ese versículo penetrar a nuestro corazón y hacernos entender y hacernos comprender, ¿no? Entonces la persona no tiene la capacidad de interpretar un verso, un proverbio, ¿no? Reducir también la capacidad de la comprensión de matemáticas. O sea, no tiene problemas realmente, ¿no? La pérdida de empatía. Esto también es un pequeño detalle, ¿no? Es la empatía. Falta de dominio, jactancia, hostilidad y agresividad. Entonces aquí está diciendo que las personas no tienen problemas, ¿no? No quiere otras personas juntos, le incomoda, se jacta de lo nada que tiene, ¿no? Vamos a decir así. Y se torna agresivo. Entonces todos estos puntos hablados aquí son efectos que comprometen nuestro lóbulo frontal, ¿no? Entonces, los efectos adicionales a los lóbulos frontales comprometidos. ¿Qué se compromete en nuestro lóbulo central? La memoria deficiente. O sea, las personas no se acuerdan de las cosas. Se distraen con facilidad y hay un vagueo de fantasías en la mente, ¿no? Y apatía, que es la falta de iniciativa. Las personas no tienen iniciativa, ¿no? La interferencia o indiferencia, perdón, para con los otros. O sea, las personas, en este caso, no se importa con el dolor de las otras personas. No se importa con el dolor de la esposa, del hijo, de la mamá, del papá. O sea, tienen la vida solo centrada y enfocada para sí. Y solo viven ese mundo del yo. Miren qué interesante. La vida que muchas veces llevamos por el día a día, ya sea en nuestros negocios, en nuestro trabajo, han percibido que solo yo. Es todo yo. Es todo yo. Nada para nadie, solo para mí. Para mí es la ganancia, para mí es esto, para mí es aquello. Entonces, esto es muestra de que son efectos adicionales de que nuestros lóbulos frontales están comprometidos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos iniciativa para resolver un problema en la iglesia, vamos a decir así, o en nuestra casa, nosotros no estamos, nuestro lóbulo frontal no está funcionando. Y cuando nosotros vivimos en un mundo de fantasía, ¿no? Hermanos y hermanas y amigos, ¿no? Hoy día la tecnología está ahí para ayudarnos y servirnos. Pero ¿cuántas veces nosotros pecamos al no leer su palabra y al sí dedicarnos más a las novelas, a las películas, a todo que la tecnología nos ofrece de bandeja, ¿no? Está todo en bandeja. Pero todo esto está diciendo aquí el estudio que nuestro lóbulo frontal está
comprometido. ¿Y cuando pensamos entonces, no? En las distracciones. Miren, el mundo nos da mucha distracción. Muchísimo. Una de las cosas es el cine, el teatro. Hay un montón de cosas para mencionar, ¿no? Pero son distracciones que nos ayudan. No estoy queriendo decir ahora, no, que tú tienes que ser una persona de iglesia y vivir en iglesia, no. Estamos hablando sobre salud emocional, ¿no? Inteligencia emocional. Una de las cosas que sí tenemos que cuidar es que nuestra distracción debe ser hecha de forma correcta, ¿no? Distracción de forma correcta, que el Señor se agrade. Y nosotros debemos cuidar para que nuestra memoria pueda funcionar de mil maravillas. Porque cuando venga la perseguición, ¿cómo va a ser? Las profecías dicen que no va a haber Biblia. ¿Y en dónde tienen que estar los versículos guardados? En nuestro lóbulo frontal. Para eso tenemos que tener una inteligencia emocional saludable y sobre todo tener recepción, ¿no? Entonces vamos mencionando ahora las enfermedades del lóbulo frontal. ¿Cuáles son las enfermedades del lóbulo frontal? Aquí ya se manifestó como enfermedades. Una de las enfermedades es las manías. ¿Cuál es tu manía? A ver, piensa, ¿cuál es tu manía? ¿Mi manía? ¿La mía? Yo sé. Tal vez sea caminar mucho, o tal vez tocar un poco de música. Es una de las manías, pero hay personas que son totalmente maníacas. En esta pandemia, tú ya habrás visto personas que el alcohol, ya están viviendo alcohólatras ya porque llevan su botella. No estoy diciendo que no se debe llevar, pero en todo lugar que llega tiene que pasar alcohol en la mano. En todo lugar. Entonces, ¿eso está bien? No, debemos cuidar que no sea manía. O tal vez hay tantas cosas para mencionar, ¿no? Pero no me voy a parar en este tema porque manías, son manías mismo, las manías, muecas que se dice, ¿no? Que las personas tienen. Otro de los motivos es desorden obsesivo compulsivo. Cuando se tiene, por ejemplo, el vicio de comer, el vicio de beber, el vicio obsesivo compulsivo, vicio de las drogas, vicios, ¿no? Que la persona lo hace automáticamente. Es un desorden esto. Entonces, esta es una de las enfermedades, pero a veces la persona ni sabe que tiene este disturbio de desorden obsesivo compulsivo, porque no sabe, porque nunca se le ha hablado y nunca se ha pasado por un psicólogo, ¿entiende? Pero a veces va a percibir, ¿sabe dónde? Cuando hay un casamiento y este problema de obsesión está causando problemas en un relacionamiento de pareja. En cuanto no tiene ese problema de pareja, a veces las personas viven y conviven con estos desórdenes, ¿no? Pero Dios no quiere que nosotros seamos desordenados ni convulsivos, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir. El aumento del apetito. Sí, ya había mencionado, ¿no? Entonces, aquí está un disturbio o una enfermedad, aumento de apetito. Existe el apetito de comer, existe el apetito sexual, que es otro problema también. Todo que sale del equilibrio está considerado en esto, ¿no? Pero lo visible que lo vemos es el aumento del apetito, ¿no? Porque la otra parte que mencioné, no lo voy a mencionar aquí, pero esta es visible, sí. Entonces, esta es una señal de que la persona ya tiene una enfermedad. Y ahora, ¿qué diremos del otro punto? Déficit de atención, hiperactividad. Esto se ve muy claro en los niños. Un niño que no tiene paciencia en casa para sentar a la mesa y esperar lo que la mamá le va a servir y comer lo que la
la mamá le va a servir, ¿no? Él, por el contrario, va a pelear, va a insultar y va a mandar a la mamá a hacer el gusto de él. No lo que la mamá quiere servirle y educarle, sino lo que él quiere. Entonces, aquí el déficit de atención, bueno, desmembrando. Déficit de atención se ve mucho en los niños que no se concentran en las aulas. Y la hiperactividad es que el niño no queda tranquilo en lugar ninguno, está siempre en movimiento, ¿no? Entonces, esto también es una enfermedad. Si usted tiene un niño que está con estos síntomas, no se está concentrando en la escuela y no consigue estar parado en un lugar y siempre tiene que estar aprontando. En portugués se dice aprontando cuando el niño está siempre causando problemas, y problemas por causa de la rapidez de la memoria de él, ¿no? O de sus deseos, de la hiperactividad, que siempre está en actividad, ¿no? Entonces tiene que llevar al psicólogo para ayudar y corregir, porque si no lleva, va a ser un problema en la adolescencia, ¿no? Y otro punto también que muestra la enfermedad del lóbulo frontal es la depresión. Personas totalmente tristes, ¿no? Tristes, queriendo no hacer más nada y dejados para atrás, ¿no? O sea, queriendo no vivir en bien, ¿no? Entonces, las personas se enferman, ¿no? Entonces, ¿dónde están? ¿Cuáles son las cosas que dañan el lóbulo frontal? Vamos a hablar de objetos. Son las drogas legales, drogas que las personas toman, algunos medicamentos y drogas ilegales, ¿no? Aquí ilegales tenemos la marihuana, la cocaína, las modernas que yo no las sé ni mencionar, ¿no? Entonces son las drogas ilegales. Pero las drogas legalizadas, todo lo que es vendido en la farmacia y que entorpece a veces la mente y tal, ¿no? Y aquí también está considerado el alcohol y el café, ¿no? Entonces, y la nicotina también, ¿no? Entonces es importante el cuidado de esto, ¿no? Pero en este momento también quiero mencionar algunas otras drogas también, hablándose sobre las drogas que son consideradas legales, ¿no? Y que se venden en la farmacia. Tenemos los antiasmáticos, los beta agonistas, ¿no? Los medicamentos también tenemos para presión sanguínea, ¿no? Los beta bloqueadores, los bloqueadores del canal de calcio, principalmente los activos, ¿no? Los tranquilizantes, los soníferos, ¿no? Que he dejado para que las personas tomen y duerman, ¿no? Los antidepresivos también son drogas. Las antiulcerantes también bloqueadores, ¿no? Los antiinflamatorios, ¿no? Contra el AIDS, los analgésicos, antigripales, todos son drogas legales, ¿no? Entonces, el estilo de vida tiene mucho a ver con todo esto, ¿no? Con nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, también quería mencionar algunos prejuicios, ¿no? Algunos prejuicios o perjuicios del café, ¿no? Cómo el café perjudica nuestra mente, ¿no? En este caso, no solamente el café, sino los derivados de la cafeína, ¿no? Todo lo que tiene cafeína, están todos los refrescos negros, ¿no? Los chasmates. No quiero entrar en controversias, pero existen estudios sobre los alimentos que tienen cafeína, ¿no? Entonces son las bebidas negras y también son los mates y entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que perjudica nuestra mente. ¿Qué hace la cafeína? Tiende a producir dependencia, a causar el síndrome de abstinencia. Puede causar también y agravar dolencias psiquiátricas, ¿no? Quien tiene problemas emocionales, mentales, ya eso perjudica más.
Perjudica también el desempeño físico-mental, interfiere en el sueño, puede aumentar el riesgo de incidencia de otras enfermedades que por su vez ejercen influencia sobre el lóbulo frontal a través del estrés físico y mental. Entonces, si usted está estresado, no continúe, pare, trate, porque esto también está comprometiendo su lóbulo frontal, ¿no? Entonces, puede producir efectos que alcanzan también dimensiones espirituales en nuestro carácter. Pueden causar toxicidad, la cafeína puede causar toxicidad y llevar a la muerte también, ¿no? Entonces, y el café está considerado en este estudio, ¿no?, que vi, las personas cuando van a un restaurante, a un lugar de juguería, ¿no?, vamos a decir así, y las personas toman café, ¿no? Ellos dicen que el café como bebida favorita o cualquier ingrediente que tiene cafeína, cuando llega a la boca y la lengua, él pasa a tocar la parte sensitiva de la lengua y hace con que él pueda se destrabar, ¿no? Si no estaba hablando, ahora con el café va a hablar lo que puede y lo que no puede, y sobre todo va a hablar hasta mal de los amigos, vecinos, familia, en fin, ¿no? Entonces las palabras se multiplican sin criterio, ¿no? Entonces la cafeína está muy relacionado con las personas fofoqueras, que es en portugués, y en español el café está relacionado con las personas que son chismosas, ¿no?, y que les gusta hablar. Una de las cosas que también perjudica nuestro lóbulo frontal es el azúcar. Infelizmente, el azúcar está comprobado que perjudica nuestro lóbulo central, sobre todo a niños en fase de crecimiento, ¿no? ¿Cuántas veces yo he visto y hemos hecho charlas también sobre esto, ¿no?, que el azúcar es un veneno para la protección de la inmunidad, ¿no? Yo lo considero el azúcar, en mi caso, baja mi inmunidad, ¿no? Entonces, en niños en fase de crecimiento, en la fase escolar, no, se perjudica mucho también, ¿no? Entonces, ya están los sorbetes, cuando van a la escuela, compran caramelos, dulces, en fin, varias cosas que tienen azúcar, ¿no? Entonces, eso perjudica mucho a los niños en fase de crecimiento, ¿no? ¿Y qué se dirá de las cafeínas, ¿no?, en fase de crecimiento? Es un problema serio, ¿no? Entonces, a veces algunas personas no entienden la palabra porque el lóbulo central está bien, ¿cómo se dice? En español existe la palabra, en portugués está embotado, o sea, está bien saturado, ¿no?, vamos a decir, nuestro lóbulo frontal. Entonces, comer mucha carne disminuye nuestra actividad intelectual. Los estudiantes tendrían mayor desempeño, dice el estudio, en sus estudios si nunca probasen carne. Cuanto a la parte animal de la naturaleza humana, es fortalecida por la ingestión de carne y la capacidad intelectual disminuye proporcionalmente. Está diciendo que las personas que comen mucha carne, ellos podrán tener van a fortalecer su parte de agresividad, ¿no?, de los animales en la persona. O sea, ¿qué se desenvuelve? La carne no es un alimento 100% y aquí está diciendo, si los estudiantes no comiesen carne, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual sería mucho mayor. Porque en la naturaleza humana es fortalecida por la ingestión de carne y la capacidad intelectual disminuye mucho, ¿no? Entonces, aquellas personas que son agresivas, usted ya va a ver que comen mucha carne. Saque un poco de la carne, si usted tiene a alguien con ese problema en la familia, sustituya o disminuya, mejor dicho. No voy a decir ni que pare, si pudiese sería mejor, pero a veces no es posible, ¿no? Por lo menos disminuya.
y hasta que un día pueda tal vez y vea, haga un test y hace el acuerdo de Daniel y Cedrac, Mesach y Abednego cuando llegaron a la mesa del rey. Ellos decidieron no comer carne y no se mezclar con las iguarías del rey, dice, ¿no? Con los manjares del rey. Y se vio 10 días después la diferencia. Haga un test, haga una prueba para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, la dieta superior que Dios nos da es de granos, frutos, vegetales, en fin, ¿no? Pero en esta hora, ¿sabe qué quiero mostrarles? Este material, cuerpo saludable. En este material del doctor Jorge Pamplona está hablando muchos capítulos sobre nuestra salud mental y hablando sobre nuestro cerebro. Entonces, una de las cosas que voy a leerle las cosas que él trae, solo para que usted tenga una idea. El cerebro, los cuidados de nuestro lóbulo frontal, aquí, las necesidades básicas, la alimentación que perjudica a nuestro cerebro, los hábitos saludables que debemos desenvolver, la protección que debemos dar, la protección química para nuestro cerebro, los alimentos que protegen nuestro cerebro, la alimentación para el cerebro, los neuroprotectores que protegen nuestro cerebro, son muchos los alimentos, frutas, alimentos, las plantas neuroprotectoras, la parte espiritual del cerebro, cómo se desenvuelve a través de los neurones. O sea, es todo más detallado, ¿no? Los tratamientos naturales para el problema del cerebro son los emplastos que trae, ¿no? Los baños que hay que hacer para que él funcione, ¿no? Para mejorar la memoria, los alimentos, el apetito y la salud, educando nuestro apetito, no sé, el tratamiento de nuestros ojos, muchas cosas interesantes de nuestro cerebro, algunas infecciones. Entonces son materiales que nuestra editora ACES, aquí la casa publicadora brasilera, ha producido, ¿no? Todos deberíamos tener un manual excelente para cuidar nuestro lóbulo frontal y cuidar nuestro cuerpo. Entonces, esto es cuanto a la salud física. Y tenemos otro material, este aquí, mente positiva. Es todo relacionado a los desvíos de nuestra mente, ¿no? Entonces, aquí están los vicios, las enfermedades emocionales. Y el otro está el cuidado de nuestro cerebro. Entonces, las personas que puedan adquirir, ¿no? Esta edición, por ejemplo, está hecho en México y aquí en Brasil. En Perú no hay, ¿no? Pero sí podrían hacer un pedido y tal. Ahora, yo recomiendo para las personas que están queriendo mejorar y cuidar su cuerpo y mantener su cuerpo para el servicio del Señor, tener estos manuales porque es importante. Mi salud depende del cuidado que yo voy a hacer. Si yo tengo vamos a imaginar, un marido médico o mi papá, vamos a imaginar que mi hermano es un enfermero profesional y todo más, ¿sabe? Nadie va a cuidar su cuerpo, es solo usted que va a cuidar su cuerpo. Entonces, el cuidado y la tarea es nuestra. Entonces, nosotros tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a proteger y evitar enfermedades. Y si tenemos problemas, existen recursos, ¿no? La Iglesia Adventista tiene una vasta literatura cuanto a este material sobre salud, ¿no? Ya sea en el aspecto espiritual, mental, aspecto físico, ¿no? Aspecto social, ¿no? Entonces, alguien que quiere y desee, solo me avisar y entrar en contacto. Si alguien quiere estos materiales, está a disposición, ¿no? Para poder ser vendido para las personas que quieran cuidar sus emociones y su cerebro.
Y hoy día estamos con un caso bien serio, ¿no? Con un caso, no, con número de personas que están aumentando el problema de Alzheimer, ¿no? Entonces, estos son cuidados que hay que tomar porque todo está comprometiendo nuestra memoria. Entonces, tenemos que ir conforme va llevándonos la vida, ¿no? Y no debería ser así. Deberíamos siempre buscar recursos que ayuden a proteger y prolongar nuestra vida. Entonces, que Dios nos ayude y nos bendiga mucho para tener una excelente salud. Y el próximo programita que tendremos, ya les avisamos. Que Dios les bendiga.